Y seguimos hablando de las elecciones departamentales. Estamos a poquito, unos días nada más. Eligen a los jefes comunales de los 19 departamentos. Estamos con Martín Lema, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿Cómo va? Buen día, muchas gracias por la Mucho invitación. trabajo, me imagino, ¿no? Sí, Muchos días intensos. Intenso. La recta final es muy intensa. Hablemos de movilidad, que es uno de los temas que reclaman más los vecinos, aparte de limpieza, que hemos hablado largo y tendido de la propuesta de limpieza de su equipo. ¿Cómo ve la movilidad? Recién hablaba Leniani de estas tres propuestas que estarían analizando, de cuál sería la más acertada para que se llegue a la capital, unir Canelones con Montevideo. ¿Por dónde va la parte de movilidad? Siempre estar abiertos a diferentes planteos. Nosotros tenemos un plan de acción para agilizar, porque el tiempo que se pierde de la distancia de un lugar a otro es pérdida de calidad de vida. A veces no somos conscientes, pero es el tiempo que perdemos de estar con un ser querido, de estar en una actividad recreativa, de estar haciendo rendir más una jornada laboral. Y para nosotros lo primero, ayer tuvimos un encuentro de diferentes actores, desde la Cámara de la Construcción, la Cámara del Transporte, la Cámara de Comercio, representantes de aplicaciones, representantes de empresas turísticas y demás. La primera etapa de la movilidad está en las veredas. Porque cuando hablamos de movilidad no es solamente el trayecto en un vehículo, sea cual sea, sino cuando salís de tu casa. Con la vereda nosotros ya promovemos un cambio que es que en vez de estar a cargo del vecino, esté a cargo del gobierno departamental. Por dos razones. La primera, por un tema de planificación del desarrollo urbano, y la segunda, por la movilidad propiamente dicha, porque en esa vereda que el vecino se tiene que hacer cargo, pasa gente que no tiene... ¿Y cuánto le costaría eso al gobierno departamental? Eso es relativo. Nosotros las haríamos de hormigón, no del sistema que se está haciendo ahora. O sea, si está rota se retira todo y se hace todo nuevo. Bueno, la idea es hacerla por etapas. Nosotros ya tenemos establecido diferentes zonas de hacer las etapas. Para avanzar hay dos temas. El primero, conocer el cierre económico del año 2024 de la Intendencia, que todavía no lo conocemos. Y después, a través de llamados, es que se tratan de mejorar los costos. El hormigón puede traer una cantidad de beneficios que el actual sistema de las baldosas y demás no lo trae. Son todas distintas, aparte. Por eso, son distintas y aparte deterioran. Y fíjese que cuando quedan en el estado que tenemos, pensemos en una persona con discapacidad, en una persona mayor, en una familia con el cochecito, es mucho más compleja. Por lo tanto, la movilidad, lo primero es el cambio de paradigma, de en vez de estar esperando que el vecino lo lleve adelante, lo tiene que hacer el gobierno departamental. Ahora, se arrancaría primero, supongo que por la periferia. Hay lugares que directamente no existe la Bueno, vereda. por eso, hay lugares, es construir en los lugares que no están. Después hay una segunda etapa que tiene que ver con el estado de las paradas. Hubo un relevamiento de 3.600 paradas, que 2.134 no tenían paredes laterales, 1.664 eran solo el banco, 871 no tenían iluminación y 307 paradas no tenían absolutamente nada. El resguardo de las paradas es muy importante porque hay gente que está un buen rato esperando el ómnibus, por ejemplo, y cambia el estado de ánimo. Si te mojás porque llueve, si no te mojás, si hay una ola de calor, si hay una ola de frío. Entonces, lo segundo es atender las paradas. Ahora la Junta votó, ya votó y se está llevando adelante, 400 de estas paradas, por la cantidad que estamos hablando, termina siendo insuficiente, entonces hay que resguardar en una mayor medida las paradas. Y en el tránsito, hay que primero poner orden. Yo creo que la primera gran reforma es poner la casa en orden. A veces están los megaproyectos, está bien, hay que estar ahí, pero primero lo que es viable. Se necesita, pero primero lo viable, porque lo primero se necesita ajustar para agilizar el tiempo de los traslados. ¿Qué es poner orden? Por ejemplo, ordenar calles y avenidas, en muchos casos, por modalidad de transporte. Hay calles que deberían ser para ómnibus y bicicleta, por ejemplo, y otras para otro tipo de vehículos. Por ejemplo. Bueno, no me quiero entrar todavía en la área chica. Sí digo 18 que... de julio se habló que podía ser solo de ómnibus. Bueno, es una posibilidad. Pero si usted lo cree... Pero es una posibilidad. Si usted le cree porque tiene algunas calles que son... Es una posibilidad. Calles, por ejemplo, que requieren intervención, para poner ejemplo, 8 de octubre requiere una intervención inmediata, Avenida Italia requiere una intervención inmediata. En 18 de julio estamos con los comerciantes analizando alternativas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que conseguir consenso con el comerciante por las dos razones. Por el comercio en sí mismo y por el transporte, porque el transporte ahí se justifica mucho
por todo lo que tiene que ver con un área comercial. Entonces lo estamos hablando mucho con ellos, pero hay que intervenir por modalidad de transporte en una cantidad de acciones. La Avenida Italia es la principal vía de salida, obviamente hacia el este. Tiene una ciclovía central, tiene un área de solo bus y tiene área de circulación de vehículos. ¿Qué tipo de intervención habría que sumar? Bueno, se puede ordenar también. ¿El solo bus, por ejemplo? Bueno, el solo bus. Bueno, no es solo bus. Exactamente. Una de las intervenciones es esa, que ayer lo hablábamos, que el carril solo bus, que es una buena iniciativa, se respete. Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien lo va a respetar, ve que hay otro que no lo respeta. Entonces uno se siente, pará, yo lo estoy respetando, pero en definitiva no termino contribuyendo porque hay otro que lo está. Pero a la gente no le importa, ¿cómo haces para que lo respete? Bueno, no, y por ejemplo, en vez del cuerpo inspectivo que se tiene, en vez de, pero no solamente eso, porque en vez de estar con un afán recaudatorio a través de multas en forma permanente, que se ha recaudado 36 millones de dólares por multa, que esos inspectores estén contribuyendo muchas veces en el respeto en el carril solo bus. Primero con jornadas de advertencia, con instancias donde justamente se busque que se respete el carril solo bus, y después, bueno, si vos pasás un tiempo con una finalidad o con una función pedagógica y se incumple, sí, evidentemente que ahí tenés que pasar a la medida más punitiva. Otro aspecto que entendemos bien importante en lo que hablábamos de 18 de julio, o en la zona céntrica, porque en 18 de julio es el estacionamiento. Estás adelantada, se ve que leíste de verdad, porque estamos en esa misma línea. Bueno, uno que va a la Ciudad Vieja no puede estacionar. Es que va al centro y no puede estacionar, o sea, nos pasa a todos en realidad. A raíz de alguien de Grupo Centro y de otras estancias comerciales, me decía... En muchas partes del mundo es el subterráneo. Bueno, la idea es esa, el subterráneo. Subterráneo, sino en altura. Cuando te paras en el centro, este ejercicio nosotros lo hicimos por sugerencia de comerciantes. A veces el problema no es el tránsito o la circulación en sí, sino la estacionada. Y como no se puede estacionar, eso sí genera el problema de circulación. Exacto. Nosotros tenemos desde padrones municipales que intentaríamos incentivar la participación privada para la construcción de estacionamientos, y hay que estimular la construcción de estacionamientos. O sea, que el privado, porque en el caso del subterráneo, Viviana, que es el que yo querría, el problema es que es mucho más costoso. Entonces nosotros tenemos que hablar. Ahí es difícil también. Nosotros tenemos que hablar de subterráneo o en altura, pero evidentemente hay que construir estacionamientos, si son subterráneos mejor, y ahí hay que estimular al privado porque no se tienen de entrada los fondos para ese tipo de construcción. Entonces, si el privado tiene el estímulo de esa construcción, termina siendo un beneficio para la montaña. Eso va de la mano con los tributos también. Porque, bueno, por ejemplo, en Ciudad Vieja, los tributos para las cocheras, porque tengo una, triplicó el valor. Pago más tributo prácticamente en la cochera que lo que pago por mi casa. Entonces, digo, también eso no incentiva. Bueno, eso no incentiva, y menos para poner un emprendimiento. O sea, imagínate si... por eso. Otros temas es que nosotros hablamos mucho de la estimulación del transporte público. Bueno, en la zona céntrica también, sobre todo, que haya 1 hora de estacionamiento tarifado gratuito, que esto fue escuchando a los comerciantes, que eso promovería una circulación y un mayor desarrollo y demás, que nosotros lo agregamos en nuestro programa. Hay una acción que a mí me gusta mucho, que sucede en varios países del mundo y no tiene gran dificultad de instrumentarla, que son las estaciones que se denominan estacioná y viajá. Entonces vos ahí podés combinar un transporte particular con el transporte público. Transporte particular que puede ser la bicicleta, que puede ser el vehículo, el auto, que puede ser la moto. Entonces vos en esas estaciones que tienen una cobertura 24 horas con vigilancia, con servicios y demás, vos llegás con tu medio de transporte y de ahí vas a diferentes zonas, como puede ser una zona céntrica, con el transporte público. En Barcelona se usa mucho. Bueno, sí, y funciona bien. Muy bien. Porque cuando se dice, bueno, el crecimiento del parque automotor, el crecimiento del parque automotor es desde hace décadas, y es acá y ha sido en el mundo. Entonces, nosotros tampoco, sí podemos estimular el transporte público, pero no podemos castigar al que ahorró para comprarse una moto, o al que pidió un préstamo para comprarse un auto, o al que usa una bicicleta. Entonces podemos combinar los sistemas. Y estas estaciones queremos una en la zona oeste, una en la zona norte y una en la zona este. Y esa combinación descongestionaría, y en eso que creo que estuvo Lignani hace un rato, como me decían, de eso que se está analizando. Ahí te sirve para integrar zona de los accesos y zona este, porque muchas veces se pueden dar que vos vas con tu vehículo particular,
o con tu instrumento particular, o con la bicicleta, etcétera, etcétera, y después en el uso del transporte público. Por lo tanto, hay diferentes acciones antes de los grandes proyectos que permiten recuperar tiempo que hoy se tienen lamentablemente en la demora de la distancia, y con eso recuperar calidad de vida. ¿Hay que bajar tributos? Nosotros, baja de tributo, ¿estás preguntando general? Sí. Contribución. Bueno, nosotros, por ejemplo, en las saneamiento. acciones que estamos estableciendo, te pongo concreta, en algunas ponemos evaluar. ¿Por qué ponemos evaluar? Porque en esto hay que ser muy responsables y, como les decía, no tenemos el cierre del año 2024. Entonces hay cierta situación financiera que la desconocemos. Es cierto que se está en plazo para presentar la rendición de cuentas en la Junta Departamental. Yo creo que ya deberían dar a conocer la situación financiera, ¿tá? Pero desde el punto de vista de una señal para quienes aspiramos a gobernar Montevideo y para los montevideanos en su conjunto. Pero sacando eso, sí, en materia de convivencia, hay 3 medidas que ayudan a la convivencia cuando hay presencia de ferias, que entendemos que esto contribuye, que es esas casas, esos vecinos que dan a las ferias, que tienen algunas veces ciertos, se resultan perjudicados por la obstrucción de garaje o por los ruidos molestos. Ahí, cuando esa casa da la feria, la idea es, lo que proyectamos es la exoneración de tributos domiciliarios, ¿tá? La exoneración total, y una rebaja de contribución inmobiliaria, que la rebaja no decimos cuánto porque queremos conocer esos resultados del 2024. Con las ferias hay otros complementos de acciones, porque decía la convivencia, como dotar de una estructura moderna para el armado y desarmado que sea más rápido, menos ruidoso y menos dañino para las calles y veredas, y también una limpieza intensiva una vez que culmina el horario de la feria. Bueno, ahora se hizo un estudio que denota la baja rotación de las ferias en Montevideo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede llevar a cabo la reglamentación? Para que esos vecinos... Yo creo que hay que ir caso a caso, porque a mí me pasa que hay vecinos que me piden la rotación, pero los y feriantes otros... no quieren. No, y en otros casos hay vecinos que al revés se quejan de que la feria estaba en determinado lugar y que el cambio para ellos no terminó siendo favorable. Entonces yo creo que hay que analizar cada instancia, pero sobre todo, mientras esté la feria, más allá de las rotaciones, contemplar a esos vecinos con la exoneración de los tributos domiciliarios y la rebaja contribución, que eso mejora la convivencia. Pero, Bien. sí. No, que recién hablamos con Liliani de los barrios privados. Usted vive uno de ellos en Canelones. Sí. ¿En Montevideo debería tener barrios privados? Porque acá no están habilitados. No es una tengo- buena no opción, tengo- teniendo en cuenta que usted vive en uno de no ellos, tengo, ¿no? No tengo estudio de la normativa como para tener una postura. No me cierro a ningún tipo de planteo. Ahí tiene que tener un respaldo técnico que la verdad que no he dado lectura. Bueno, pero en su como momento para había tener propuestas y una- se desecharon, ¿no? Para Montevideo. En Montevideo no están habilitados. No, por eso. Lo que hay que buscar en es una época, me acuerdo que incentivar en la época de una Nargué- cantidad de zonas que permita descentralizar. Hay lugares que los servicios son mucho menores y que eso termina perjudicando, sobre todo quienes viven en zonas más periféricas. Hoy, hacia el análisis, cuando se habla de la recolección, del paso del camión recogiendo los contenedores, hay barrios de Montevideo que están 4, 5, 6 o 7 días sin que se recoge el contenedor. Eso es un perjuicio. O sea, más allá de esos análisis, lo primero es cómo damos mayores servicios en lugares que se están reclamando. Servicios también de alumbrado público. Servicios también que tienen que ver con movilidad. A mí me tocaba hace poco estar en Punta de Sayago y una de las quejas también tenía que ver con la iluminación y la movilidad. En Pajas Blancas lo mismo. Problema de movilidad, que eso, la falta de frecuencias termina perjudicando. En Melilla, que es una zona también que hay una cantidad de reclamos. Entonces yo creo que por ahí el desafío está en cómo hacemos llegar servicios que permitan estar en pie de igualdad y en una mayor justicia social. No, me quedó una cosa pendiente de las ferias. Todos los barrios tienen espacios abiertos en su gran mayoría, y cuanto más a la periferia vamos, más justifico justamente la afirmación. Como ocurre en otros países o en Europa, ¿por qué no trasladar las ferias en los barrios a espacios abiertos y no tener que estar haciendo en las calles? Yo creo que no hay que cerrarse a nada. No, pero hay puede que ser una opción. a ningún Capaz que en el intercambio. centro es más difícil, o no, ni siquiera, pero digo, ¿por qué tiene que usarse una calle?
¿Por qué no un espacio abierto, un parque, Yo una creo plaza? que nadie se opone a que si aparece un lugar que cuente con las condiciones, que favorezca. Acá lo que tenemos que buscar los equilibrios y administrar diferentes tensiones. Obvio, sí, pero... Porque por un lado hay vecinos que hacen un reclamo que es legítimo, el que tiene la feria en la puerta de la casa, por eso las medidas que yo le dije. Porque claro, es lógico, está la obstrucción del garaje, están los ruidos molestos, queda sucio muchas veces cuando se desmonta la feria y demás. Siempre. Eso hay que contemplarlo por un lado. Por el otro, hay un feriante que hay familias que viven de eso. Entonces, ahí tenemos en algunos casos situaciones de tensión que hay que administrar. Nosotros tenemos mucha confianza en administrar esas situaciones de tensión. Estas tres propuestas, entre otras que yo les comentaba, lo hablé con vecinos y lo hablé con feriantes. Y eso descomprime una cantidad de cosas. Una vez que vos descomprimís, podés evaluar alternativas. Tenés que buscar los consensos y tenés que buscar promover ese tipo de acciones y los lugares. Lo mismo también, ¿sabes con qué? Hay con la red de baños públicos. En muchos lugares que pueden haber espacios públicos, si vos aumentás la red de baños públicos, eso favorece, saca el tema feria, al que está todo el día trabajando de conductor en la calle. Sí. Al chofer del ómnibus, al chofer del taxi, al pasajero, al que sale a vender y está todo el día en la calle. Esto fue uno de los reclamos que yo escuché en las recorridas permanentes. ¿El precio del boleto es el que tiene que estar? A ver, por supuesto que a todos nos gustaría poder bajar el precio del boleto, pero hay que ser muy responsables. Si yo les dije a lo largo de la entrevista que había temas que me pueden llegar a gustar, pero que no puedo ser concluyente porque me faltan datos del año 2024. No, pero tienen los datos del 2023. Pues sí, bueno, pero estoy desfasado porque aparte Está el bien. 2024 todo indica... Pero más o menos uno... No, más o menos no. Y te voy a decir por qué. No. Hubo una contratación de un asesoramiento que no es la culpa de la persona que se contrató en su momento y después se fue para atrás, porque todo el mundo tiene el derecho a aspirar y a trabajar, que eso llevó adelante de que desde todo el continuismo se ganó que en la situación financiera que estamos es totalmente inoportuno ese contrato. Si los propios que están en el proceso del continuismo, por un contrato de asesoramiento que nunca debió haberse hecho, se puso en el grito del cielo, es bueno saber cómo estamos. Pero ya se sabía que venían en rojo, ¿no? Pero ¿y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Porque, por ejemplo, en el año 2023 hubo 10 millones de dólares que se pagaron en horas extras. En el 2024 fue más, 64 millones de dólares en cultura. ¿Qué pasó en el año 2024? Hay diferentes acciones, o sea, se compraron mal camiones en el año 2023, por ejemplo, que es parte de los problemas del servicio de recolección por la mala gestión. ¿Qué pasó en el año 2024? Se terminaron tirando recursos como se tiraron. El casino municipal que da pérdidas millonarias, que si insisten en estar abrazados a un casino municipal. ¿Cómo terminó el año 2024? Entonces, hay situaciones que tienen que ver con el año 2024 que nosotros queremos saber, porque aparte el desvelo acá es duplicar las inversiones. Hoy Montevideo, la Intendencia de Montevideo, los 742 millones de dólares que ingresan de los contribuyentes por año, solo el 13% van a inversiones. Sí, la mayor parte es salario. Por eso está chato. Por eso también hay que tomar medidas. Hoy tenemos, en los salarios, vos hoy tenés 14.000 vínculos laborales. 390 millones de dólares por año se te va en funcionarios municipales directos. 14.000 vínculos laborales. Sí, vínculos laborales, aproximadamente. Funcionarios tienen 8.000. Más. Por eso. Más, por ejemplo, te digo cómo se componen de plata. Sí. 300, según 2000, o sea, nos faltan datos, pero vamos a 2023, la información 2023. parcial. 390 millones de dólares por funcionarios municipales directos. Que son unos 8.000 y algo. 8.000 y algo. 50 millones de dólares por la contratación de servicios artísticos, profesionales o técnicos. Y 10 millones de dólares por pasantes y becarios. En total son 450 millones de dólares en vínculos laborales. Es una estructura muy pesada que nosotros promovemos reducir. ¿Cuánto? Todo lo que podamos. Ahora vamos a eso. Pero te voy a decir por qué aparte. Porque hay duplicación de tareas. Nosotros ya tenemos identificado, cuando vos ves el organigrama de la Intendencia, son 18 hojas, 18 carillas, 440 órganos. Cuando ves los cometidos, se superponen los diferentes órganos. Entonces, en el caso de los funcionarios municipales, profundizar las políticas de incentivos de aquellos que tienen una causal jubilatoria, que creo que se estima en un 10%, concretar el incentivo de jubilación
para disminuir esa estructura pesada de los 390 millones de dólares que te decía. Servicios artísticos, profesionales y técnicos, estamos haciendo todo un relevamiento para terminar de desarrollar la duplicación de tareas para bajar todo lo posible en esa superposición de tareas. Pero se y lo revincularían, mismo en becarios y ¿se revincularían las personas o se cesarían contratos? Depende, cuando no se justifique se cesa. Cuando Ahí no hay se que- justifique, a ver, acá nosotros representamos a los montevideanos. Nosotros nos tenemos que centrar en dar servicios. Si parte de una estructura pesada por la duplicación de tareas, como sucede en varios órganos, hace que no llegue un buen servicio, todos vemos cómo está Montevideo, y eso termina complicando más, nosotros tenemos que empezar en la mejor estructura para darle lo mejor al Va a haber montevideano. respuesta ¿Cuánto de los sería? sindicatos también, ¿no? ¿Qué? Va a haber respuesta de los Yo sindicatos. el sindicato ¿Cómo que voy se a lleva el lema con representar eso? es el de los montevideanos todos, que me llevo muy bien. Con respecto a otros colectivos, la mejor relación y el clima más ameno. Ahora, el que gobierna es el gobierno departamental, se elige para eso. Nosotros ahora en campaña estamos mostrando las cartas. Vamos para un lado concreto. Si los montevideanos, que es el sindicato que vamos a representar nosotros, decide por nuestro proyecto, todos saben lo que nosotros estamos manejando. Y lo que estamos manejando es para representar bien, porque la superposición de tareas hace que tengas un cúmulo de una estructura que llega tarde. Por eso tenemos 70.000 reclamos sin resolver. Algunos llevan más de una década. Hay reclamos de poda, hay reclamos de bache, hay reclamos de balizas, que la Intendencia no llega. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la agilidad de la respuesta para que el gobierno departamental llegue. Lema, tenemos que ir cerrando y tengo una última Yo quería decir lo de pregunta. los ingresos a la Intendencia, a los concursos, pero bueno, preguntale. Seguí con la Intendencia, yo vengo por otro tema. Ah, no, la Intendencia, justamente lo que tuvimos a Leñani hace un rato acá, dijo que el Partido Nacional se hacía gárgaras con el tema de los ingresos y no se apoyó el tema de los concursos para ingresar a la administración de la... Hay que tomarlo como un cumplido eso, porque... ¿Pero por qué no se apoyó por los concursos? Primero, yo como estoy de licencia, realmente no tengo los pormenores de la norma, eso es un instrumento. Creo que todos coincidimos en todo lo que aporta dar señales de transparencia siempre es más favorable. Claro. Después tenemos diferentes instrumentos. Ahora, el continuismo en Montevideo también tiene que explicar una cantidad de horas extras y los criterios que se están estableciendo. Porque nosotros estamos estudiando ese tema y no nos termina de cerrar la cantidad de horas extras que se fueron disponiendo. Entonces, si vos hablas de transparencia, hablas de un instrumento que después puede ser valorado, pero por otro lado hay que ver la contención de las horas extras, ahí habría que predicar con el ejemplo. Y te digo otra cosa, la Intendencia de Montevideo tiene más del 90% de los procedimientos en forma directa. Entonces, estás haciendo gárgaras, tomando la expresión de Leñani, con los concursos, pero contratás organizaciones en forma directa, en forma permanente, después de tantos y tantos años de gestión. Entonces, el doble discurso que se da del continuismo, ya está. Usted tiene el apoyo del Partido Independiente. En las últimas horas se generó un ruido de que Pablo Donangelo, que es el tercero en la línea, que es su suplente, es el abogado de Conexión Ganadera. ¿Cómo tomó el tema? No, me tomó por sorpresa y Sí. te digo por qué. La convención, y esto está por normativa, para proclamar tanto candidatos como los suplentes tiene que ser antes del 15 de febrero. En la coalición, el 6 de febrero fue que se llevó adelante la convención de los 3 candidatos de la Sí. coalición más los suplentes. Ahí quedaron firmes los candidatos. En este caso, creo que Pablo Donangelo es tercer suplente mío. Está Sí, Matilde tercero. Antía, Juan Pedro López y después Sí. Pablo Donangelo, que es el nombre que aporta el Partido Independiente. Independiente. El 15 de febrero queda firme eso. Después es que el estudio toma el caso, por tanto, constitucional o en los plazos de la Corte Electoral, No se puede modificar. no había forma Aclaro de eso. sustituirlo. Por lo tanto, yo tomo conocimiento cuando se toma el caso que es después de que eso quedara firme. Yo lo que hice, ante no poder hacer habló nada con desde el él? punto de vista formal, sí, lo que yo le expresé es que particularmente yo estoy del lado de los damnificados. ¿Debería dejar la defensa de los damnificados de las Es un familias? tema profesional, una valoración que Pero tiene que usted, hacer cada ¿qué cree? No, yo si tuviera que actuar no estaría en los dos lugares. O sea, no en los dos lugares porque está en el ejercicio de su profesión. Si fuera yo que me dedico a la actividad política y estoy en determinado lugar, tomaría una posición. Pero eso yo respeto lo que define hacer cada profesional porque es una decisión profesional que él ha tomado en su momento.
Gracias por la visita. Por favor, Un placer gracias a recibirlo ustedes. como siempre.